A las 9:31, como les habíamos anticipado, está con nosotros la licenciada Desiree Pian, que ustedes la conocen, es psicóloga y nos ayuda a entender un poco lo que nos pasa. ¿Cómo va? Bienvenida, ¿eh? Buenos días. Vamos a hablar hoy de adicciones, ¿no? Y el tema es, ¿qué es lo primero que deberíamos nosotros entender cuando hablamos de adicciones? Primero, entender, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad física y psíquica, es decir, no es solo una cuestión de voluntad o del querer y no poder, ¿no? Sino que hay también una cuestión física, ¿sí? Si bien, por ejemplo, no se habla de un gen de adicciones, hay todo un componente genético que predispone a la persona a ser a tener esa tendencia a una adicción. Nosotros hablamos, yo en la presentación decía, a veces la gente por querer escapar de una cosa termina siendo presa de otra, ¿no? Que en este caso sería una adicción. ¿Es siempre la motivación, tratar de escapar de algo? Era lo que se venía diciendo hace muchos años, pero hoy ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Hoy es un poco la curiosidad, sobre todo cuando hablamos de adicciones a sustancias. Sí. Un poco la curiosidad, un poco el ver, porque sabemos que el consumo de marihuana ha aumentado muchísimo y es mucho más común de lo que se cree, de lo que se piensa. No hace muchos años el consumir marihuana era algo que era malo, hoy está hasta como visto casi a la par de un cigarrillo común de tabaco, socialmente, ¿no? Más aceptado. Socialmente más aceptado. Entonces, muchas veces los chicos entran por curiosidad, porque todos lo hacen, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es esa etapa donde ellos necesitan como sentirse parte, encajar, ser parte del grupo. Y lo que antes empezaba quizás con el cigarrillo, hoy se empieza con la marihuana, ¿no? Y esto es así, la marihuana es la puerta de entrada para otras drogas mucho más duras. También es cierto que antes se asociaba al inicio en las adicciones a la adolescencia, casi exclusivamente. Y hoy no es, hoy se ha diversificado la edad. Sí, sin duda. Antes era esto, ¿no? De mi grupo de amigos fuman, yo fumo, mi grupo de amigos consume, yo consumo. Hoy, con esta amplitud, ¿sí? Con diversidad de consumo de marihuana, por ejemplo, tenemos gente que quizás no la probó nunca y la prueba a los 30, 35 años y empieza a consumirlo cada vez más. ¿Hay adicciones que no sean visibles? Sí, no son visibles y son socialmente aceptables. Por ejemplo, el trabajo. El adicto al trabajo es esa persona que no corta nunca, que parece que si él no está las cosas no se hacen, entonces tengo cada vez más horas, más trabajo, me llevo trabajo a mi casa. Es esa persona que no corta nunca. Y está bien porque es trabajo, ¿no? Pero esto a su vez genera todo un trasfondo, como toda adicción, un alejamiento, un desprenderse de los vínculos, un aislamiento. ¿Y los vínculos son fundamentales a la hora de la recuperación o de la rehabilitación de una persona, ¿no? Sí, el tema es, y esto es muy difícil, sobre todo hacérselos entender a esos vínculos que acompañan y ayudan y quieren ver mejor a la persona adicta, pero esto es así, el primer paso lo tiene que dar la persona adicta. Esa necesidad de cambio la tiene que procesar, pensar y querer la persona adicta. Obviamente, si el círculo acompaña, es mucho más fácil y mucho más llevadero la recuperación, pero no podemos obligar, y esto está comprobado, que por más que como papás, por ejemplo, quisiéramos llevar a nuestros hijos a rehabilitación y los metemos en un instituto y los metemos en la mejor clínica de rehabilitación, si él no quiere ese cambio, muy difícil. No lo va a lograr. Por ahí a veces ayuda, ¿sí? Porque estando dentro se dan cuenta y empiezan a querer cambiar, pero son los menos. De última, también al darse cuenta es una decisión que están tomando ellos, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanto del ejercicio profesional por ahí nos puede decir? ¿Qué tanto influye el entorno, la situación económica? Porque históricamente fue asociada a la droga, a los consumos, a la pobreza. A la pobreza, sí.
En realidad el consumo está tanto en los círculos más bajos, más carenciados, como en los círculos más altos. Lo que se diferencia por ahí es qué se consume, ¿no? En los círculos por ahí más pobres, obviamente el acceso es a drogas mucho más de menor calidad, ¿no? Claro. Entonces, qué sé yo, tenemos esto del Paco, que sabemos que es la borra, Sí. el resto de lo que es la cocaína, obviamente la marihuana de menor calidad. Los círculos más altos van a acceder a drogas más caras, más refinadas, e inclusive son capaces de acceder quizás a drogas que son legales, ¿sí? Como psicofármacos, por ejemplo, porque tienen el acceso para poder comprarlos, para poder adquirirlos. Y hay un mercado también que ayuda, ¿no? Un mercado negro. A mí siempre me ha llamado la atención, esta sí es una respuesta muy psicológica, ¿sí? ¿Por qué una persona sigue consumiendo a unas sabiendas, y esto puede ser aplicable desde el cigarrillo mismo, ¿no? A unas sabiendas que le hace mal? Porque esa es la adicción. Yo sé que me hace mal, pero no lo puedo dejar. La persona que es adicta está encerrada en esa jaula de la adicción y no puede salir. Por más que vea la puerta abierta, no puede salir. Sobre todo cuando hablamos de adicciones de sustancias. Químicamente, nuestro cerebro, cuando nosotros ingerimos alguna droga, se abren llaves, se abren puertitas. Yo siempre lo grafico así, se abren puertitas. Cuando el efecto baja, disminuye, se va, esas puertitas quedan abiertas. Entonces yo, para volver a sentirme como me sentía la primera vez, tengo que volver a abrir otras puertitas. El tema es que la dosis que yo consumo ya no me hace efecto porque tengo muchas puertitas abiertas, entonces tengo que empezar a consumir más. El efecto, esta sensación de inmediatez, de gozo inmediato, es lo que atrapa tanto. Entonces el bajón es muy fuerte y no quiero volver a sentirme así, entonces tengo que volver a consumir. Cuando nosotros consumimos, que es un poco también lo que pasa con las pantallas, cuando nosotros estamos en un estado normal y ganamos cosas con esfuerzo, qué sé yo, aprobar un examen, por ejemplo, nuestra dopamina sube y se mantiene. Ahora, cuando yo consumo, el pico es muy alto y baja muy de golpe. Y esa sensación, ese bajón, que como dicen los chicos, es el que no quiero volver a consumir, a pasar, ¿no? Entonces necesito volver a consumir. Y cada vez es un poquito más y es un poquito más. Es tremendo. Lo último que le pregunto, me entusiasmé con la charla. ¿Siempre se necesita ayuda profesional para salir o alguien puede salir solo? Como poder puede salir solo. Siempre digo, es una decisión personal. Por ahí lo que muchas veces se aconseja es, si una vez que salimos, que logramos salir, el profesional ayuda a no volver a recaer, ¿sí? Porque, a ver, yo no soy muy amiga de esta famosa frase que el que es adicto una vez es adicto siempre, ¿sí? Creo que es una cuestión más circunstancial, pero sí sabemos que tiene una tendencia a esa adicción. Entonces tenemos que trabajar con esa persona para que no vuelva a recaer, para que no vuelva a ese ambiente que le hacía mal. Inclusive identificar, porque muchas veces los chicos dicen, yo sé que fulano consume, entonces no me quiero juntar, pero me llama, me invita y no sé cómo decirle que no. Entonces trabajar por ahí sobre esa voluntad, porque no solo está luchando contra el consumo, sino también contra un amigo que lo llama, que lo invita, que le dice, vení que tengo. ¿Sí? Entonces por ahí también trabajamos un poco esto de cómo no volver a caer. Exacto. Es muy interesante, además, como decíamos, es aplicable a todos los órdenes, a todas las clases sociales y a todo tipo de adicciones, porque hablamos de la adicción al trabajo, la adicción a la droga, pero también hablamos de la adicción al celular, de la adicción a las redes sociales, al juego. A los juegos, al juego, a la adicción a la comida, pero hay un montón de cosas que... Y si uno lo piensa, todo en exceso se convierte en una adicción. Todo en su medida. Gracias, licenciada. La licenciada Desiree Pian con nosotros, hoy hablando de adicciones. Ustedes ahí tenían los datos en pantalla para charlar con ella. Nosotros nos vamos.